Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta clase de este curso. Esta clase es muy interesante porque trata sobre un tema central y fundamental cuando pensamos en la educación en línea, que es el tema de las plataformas. Pero repasemos un poco cómo llegamos hasta aquí para entender para dónde va a ir esta clase. Ya por ahí el título de la clase les está adelantando algo, pero repasemos un poco para entender por dónde vienen las cosas. En la clase 1 empezamos a ver o a entender o a echarle luz a esta idea, a esta relación entre la tecnología y la sociedad y pensar si es la tecnología la causa de los cambios tecnológicos que tiene que ver la tecnología con la educación. Y lo ensamblamos con lo que vimos en la clase 2 sobre estas ideas zombies, si la tecnología es innovación, si siempre la tecnología provoca mejoras educativas, si la tecnología trae mejoras en la educación. Trabajamos con las ideas zombies, vimos que no, que muchas veces las tecnologías traen embebidas una pedagogía que atrasa muchos años, y empezamos a entender también qué sucede en el ámbito de la educación superior con respecto a la didáctica de este nivel, qué sucede también con el marco legal de la educación a distancia, de la educación en línea en la educación superior, y cómo en las instituciones se pone en juego esta nueva instancia o esta nueva figura de los CIED para dar cabida o para dar forma a los proyectos de educación a distancia en línea de cada institución. Y finalmente la clase 3, la anterior, vimos todas las características, lo que significa, lo que implica, las ideas principales de lo que es la educación en línea, entendida como una instancia superadora de la educación a distancia, como este lugar que propone el encuentro, que propone fusionar lo mejor que tiene la educación presencial con la educación a distancia. Y hoy entonces vamos a enfocarnos en la plataforma como el lugar donde se llevan a cabo todas estas interacciones educativas. Pero cuando pensamos en la plataforma, justamente pensamos en la materialización de todas estas tensiones y conflictos que estábamos viendo, que vimos a lo largo de estas tres clases, se materializan en la plataforma. La idea de la plataforma como un lugar de tensión es diferente a la plataforma como una solución. Tal vez muchos piensan que, bueno, contrato una plataforma, compro una plataforma, decidimos una plataforma, instalamos una plataforma y con eso solucionamos nuestro problema de armar el proyecto de educación a distancia. Y bueno, una plataforma en realidad es el campo de materialización de las tensiones, y vamos a empezar a ver por qué, cuáles son las opciones. En primer lugar, decidir por una plataforma es tener un contrato social, como un contrato social, entre el equilibrio entre lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Igual que el contrato social entendido como, bueno, nosotros pertenecemos a una sociedad, cedemos parte de nuestra libertad por el hecho de vivir en una sociedad organizada, ¿verdad? Que me da derechos, pero me restringe ciertas libertades. De las infinitas posibilidades que yo puedo hacer en línea, cuando yo elijo una plataforma, enmarco, ¿sí? Voy a tener un espacio adecuado, definido, delimitado, pero eso de alguna manera va a cortar ciertas posibilidades. Ahí tenemos, digamos, esta tensión, este equilibrio entre posibilidades y restricciones. Luego las vamos a ir viendo un poquito más. Pero cuando hablamos de la plataforma como un campo de tensiones, por ahí tenemos que irnos un poquito más atrás y ver esta definición. Aquí estamos hablando de cualquier plataforma en línea, piénsese Facebook, Instagram, cualquier plataforma. El que la hace, ¿sí? No está pensando en el usuario, en lo que nosotros hacemos en la plataforma, sino en los objetivos que tiene el que la diseña, ¿sí? Entonces, el que la diseña hace una plataforma para recopilar datos, para monetizar esos datos, para hacer circular información, para capturar información. Eso es el diseño de la plataforma desde el que la hace. Le pone, digamos, una capa donde yo, usuario, parece que tengo ciertas ventajas o que yo obtengo beneficios o simplemente me divierto en esa plataforma. Pero, digamos, hay que entender esta
doble cara que tienen las plataformas. Y cuando pensamos en una plataforma educativa, lo mismo, otra característica de las plataformas. Todos queremos, ¿sí?, cuando trabajamos en una plataforma, que la plataforma tenga muchas opciones. Quiero hacer una actividad que los quiero evaluar por grupo, quiero darle una retro individual y una retro por grupo, quiero que puedan compartir, quiero que puedan trabajar en conjuntos. Si yo hago, digamos, mi lista de deseos para una plataforma, la lista de deseos es casi infinita. Pero acá otra vez tengo una tensión. En la medida que la plataforma se hace más compleja, es cada vez más difícil de entender. Cada vez son menos las personas que la puedan entender. Pasamos de plataformas básicas donde cualquier usuario mortal entendía qué pasaba, a plataformas cada vez más complejas donde un usuario, un docente normal, no entiende, no sabe lo que sucede en el detrás, cómo está funcionando esa plataforma. La plataforma es como una caja negra. En la medida que la plataforma se complejiza, cada vez es más difícil entender. En la medida que la plataforma se complejiza, cada vez depende menos de nosotros y delegamos los servicios, el mantenimiento, la actualización en agentes externos que no son propios de la institución. Y todo esto son decisiones que tienen sus implicancias desde económicas a políticas, porque a la medida que se externalizan ciertos servicios de la plataforma, bueno, los datos ya no quedan en manos, digamos, de la institución. Lo mismo, esta tensión entre la complejidad y la auditoría, para mí el ejemplo más eficiente y concreto es la idea del voto electrónico. ¿Por qué el voto electrónico es una muy mala idea y por qué se desecha en todos los países civilizados? Porque no hay manera de auditar. Porque el voto papel es fácilmente auditable. Se cuentan boletitas, es una tecnología, contar boletitas, finalmente es una tecnología que está al alcance de los ciudadanos normales, ¿sí? Están todas las boletas y cualquier persona se pueden contar. Los sistemas que registran el voto electrónico no son auditables por cualquier persona. ¿Quién puede auditar ese sistema? En principio, si fueran abiertos, porque, como vamos a ver, muchos de los sistemas de voto electrónico son de código propietario. Eso ahora vamos a ver qué significa. Pero yo no entiendo, no sabemos qué sucede con esas máquinas. Nadie puede entender lo que sucede en una máquina de voto electrónico, por lo cual el resultado, lo que sucede es como una caja negra y no se puede entender. Esa es, digamos, el gran inconveniente que tiene el voto electrónico, la falta de auditabilidad. Bueno, las plataformas, en la medida que se complejizan, ¿sí?, dejan de ser entendibles y auditables por el ciudadano normal. Entonces, toda plataforma define y establece qué se puede hacer, quién puede hacer qué y quién no puede hacer qué, quién decide quién puede hacer y quién no decide, dónde se pueden hacer las cosas, dónde no se pueden hacer las cosas. Es decir, toda plataforma ya trae una pedagogía, unas definiciones de poder y de realización de las cosas. Recién hablábamos de las posibilidades de software, o sea, cuando uno elige un software. Entonces aquí existen dos grandes grupos de software. Empecemos, el software libre y el software propietario. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el software propietario? Yo soy una empresa que diseña un programa, ¿sí?, para hacer algo. Vendo ese programa. El programa lo diseñé yo le vendo ese producto a otra persona. La otra persona tiene derecho a usarlo, pero no sabe cómo funciona. Si yo lo uso, pero no sé cómo funciona. No lo puedo cambiar, ¿sí?, porque seguramente en las condiciones de venta dice, este software pertenece a la compañía, vos lo estás comprando de alguna manera, comprando su uso, no estás comprando, digamos, la fuente para poder modificar. Versus esa opción del software propietario, que por ahí es el software que todos conocemos, existe la idea del software libre. Vamos a entender software libre por aquel software en donde el código, es decir, las instrucciones por las cuales hace que el programa funcione, son abiertas.
Son abiertas y cualquier persona las puede, si entiende, las puede modificar. Yo tengo ese software, lo puedo bajar, lo puedo tener y lo puedo modificar a mi gusto y contribuir, si quiero, también a que otra persona lo use. Esa modificación que yo hice. El software de código libre, en general, se basa en comunidades de gente que contribuye voluntaria o no, voluntariamente o rentadamente, a que ese software mejore y sea una fuente confiable para utilizar. Entonces, con el software libre yo lo puedo bajar, lo puedo modificar, sé cómo funciona porque puedo leer todo su código, no es una caja negra, sino que lo veo y sé qué operaciones está haciendo el software. El software libre siempre es gratuito. El software propietario muchas veces lo compro, pero también puede ser gratuito. Hay muchos programas gratuitos que yo puedo bajar e instalar en Internet, pero son gratis, pero no son libres. Es decir, son gratis porque puedo bajar gratis, pero no tengo acceso al código, no lo puedo modificar. No sé qué está haciendo ese software en mi computadora o en mi teléfono. ¿Se entiende acá? Una cosa es libre, otra cosa es gratuito. Puede ser propietario y de paga, o puede ser propietario y puede ser gratuito. Sobre esta idea del software libre y propietario, ahora no me alcanza, porque, como decíamos, las plataformas se van haciendo tan complejas que yo antes puedo decir, bueno, yo bajo un software, lo instalo en los servidores de la universidad, y con eso tenemos nuestro sistema para educación en línea, nuestra plataforma de educación en línea funcionando. En la medida que las plataformas sean más complejas, cada vez es más necesario, el nivel de complejidad hace que uno tenga que contratar servicios de terceros, de hosting, de alojamiento y mantenimiento de la plataforma, porque excede las posibilidades que yo tengo en la propia institución. Entonces yo contrato el software como un servicio, puedo contratar un software abierto o libre como un servicio cuando se lo estoy comprando a una empresa. O sea, hay una empresa aloja un software libre, pero a mí me está cobrando por el servicio de alojamiento y por el servicio de mantenimiento. Y ahí entonces tenemos una situación compleja, mixta, porque estoy usando un software libre, pero estoy pagando no por el software, sino por el servicio que le dan al software. Si no, yo tendría que tener un departamento ese costo, si no, yo lo tengo en in-house, en la institución, porque tengo que pagarle al departamento de sistemas, al personal que se requiere para eso, que son varias personas, y cada vez más en la medida que se agranda la demanda, y tengo que pagar el hosting, o el servidor, o el servicio, la conexión a Internet, y que esa conexión sea buena y pueda dar servicio a todos los alumnos. Entonces, el software que yo contrato para una plataforma puede ser que lo contrate como un servicio, puede ser que lo baje gratuitamente, o inclusive que lo compre y que lo instale en mis propios servidores. De todas formas, en ambas dos hay costo, ¿verdad? Y entonces vámonos adentrándonos cada vez un poquito más en estas vías que se bifurcan y decisiones que vamos tomando. Cuando uno quiere hacer una propuesta educativa, entonces dijimos, uno tiene todas las posibilidades de usar cosas, todo el Internet. Eso nos da mucha libertad de acción, pero es un poco difícil trabajar con los alumnos y decir, por ejemplo, bueno, esta actividad la hacemos en esta aplicación, esta otra actividad la hacemos en otra aplicación, esta tercera actividad la hacemos en otra aplicación. Es como un poco caótico y un poco difícil de gestionar para uno como docente y para los alumnos. Vamos por una plataforma que nos cobije y nos albergue la mayoría o muchas de las opciones posibles son las más comunes. Y ahí empezamos a acotar los niveles de libertad que tenemos. ¿Yo podría utilizar las redes sociales para hacer procesos educativos? Sí, hay propuestas que trabajan exclusivamente en las redes sociales. De hecho, hay cada vez más gente, negocios, instituciones que solamente publican en
en redes sociales. ¿Cuántos lugares han descubierto últimamente que su única información institucional está en la cuenta de Instagram o en Facebook, y nada más? ¿Se podrían hacer cosas en Facebook? Por ejemplo, sí se pueden, es complejo, porque no es una plataforma que esté diseñada para procesos educativos, es una plataforma que está pensada para compartir información sin que después se jerarquice, se pueda seguir jerárquicamente qué dijo quién, o organizarla de alguna manera. Existen también los que se llaman los CMS, Content Management System. Los CMS son las plataformas que están pensadas para publicar contenidos. En principio, publicar contenidos y que queden ordenados los contenidos. No son plataformas que están pensadas en que la gente interactúe, ni orientadas a la realización de acciones educativas. Y finalmente, específicamente, las plataformas para la enseñanza se llaman LMS, que están LMS de Learning Management System. Y esas son las que específicamente trabajamos nosotros cuando pensamos en los procesos de educación en línea para la educación superior o para cualquiera de los niveles educativos. Los CMS, los Content Management System, bueno, tienen esta característica. Sirven para publicar contenidos, no tienen una estructura de curso ni de acciones educativas, y se utilizan para los portales o para instituciones que quieren poner información o para poner centros de recursos. Y hay dos grandes jugadores en este campo, que son el WordPress y el Drupal. WordPress claramente es algo que sirve para publicar contenido, lo usan la gente que escribe blogs, que escribe y que publica. Ese es WordPress, que tiene la opción, como habíamos mencionado, de bajar, de instalar uno mismo su WordPress o de contratar el servicio de WordPress en la nube y pagar por eso. Drupal es una plataforma maravillosa, flexible, que se utiliza muchísimo, que sirve para hacer muchas cosas, pero que necesita, tiene una curva de aprendizaje muy grande y se necesita ser un especialista en Drupal para ir entendiendo cómo funciona y armar cosas que respondan a lo que uno necesita. Es una plataforma más genérica, no educativa, pero con mucho trabajo, mucho diseño y mucho tiempo y horas, se pueden hacer cosas educativas. De hecho, en el proyecto, en el PENT, ¿sí?, nosotros trabajamos mucho tiempo con una plataforma educativa como Moodle, pero había muchas cosas que no se podían hacer en Moodle que nosotros abríamos una puertita y las hacíamos en Drupal. Eso fue cambiando en los últimos años porque Moodle se hizo un poquito más flexible y se empezaron a poder hacer más cosas. Pero durante mucho tiempo nosotros en el PEN tuvimos esta doble plataforma. El Moodle como plataforma educativa principal y cosas que no se podían hacer en el Moodle teníamos como un Drupal en donde teníamos flexibilidad para proponer otras cosas. Bien, ya aquí el momento de pensar y decidir sobre la plataforma educativa que vamos a usar en nuestra institución. Como ven, y como les anticipé hasta ahora, no es una decisión sencilla y no es que voy por una o por otra, porque leo características en la caja y esta me gusta y esta no me gusta. Es decir, la edición de la plataforma trae incluidas todas estas tensiones y decisiones que trascienden lo pedagógico, trascienden lo tecnológico y tienen que ver con toda la vida, la rica vida que sucede alrededor de una institución. Para pensar una plataforma, primero tenemos que pensar, bueno, ¿quién está organizando el proyecto de educación en línea? ¿Es una decisión que viene de alguna instancia central de la universidad, ya sea el propio CIED, es una facultad? O sea, ¿dónde aparece esta necesidad o esta decisión? ¿Cómo se organiza la decisión y quién lo va a llevar adelante? Es una decisión que la toma, podría suceder, es una decisión, la plataforma la va a decidir el departamento de sistemas, porque se piensa que es una decisión tecnológica. Pero en realidad, como estamos viendo, tiene que ver con las condiciones pedagógicas, con las decisiones políticas, de ver cómo es que funciona cada una. Lo que
estoy tratando de deshacer acá la idea de que la decisión de la plataforma es una decisión sencillamente tecnológica, no, es una decisión que implica, ¿sí?, un montón de cosas, como vamos a ver acá. Por ejemplo, en cuanto a los costos, ¿sí? Hay costos que tienen que ver, bueno, si la tengo que pagar o no la tengo que pagar, pero hay costos que tienen que ver a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, que tienen que ver con, por ejemplo, si se actualiza, no se actualiza, cómo hay que actualizarla, si tengo que hacer una mudanza de una plataforma actual que ya tengo a otra, si tengo que capacitar a gente o no tengo que capacitar a gente. Ahí hay costos, ¿sí?, que se reparten los monetarios y los no monetarios. Bueno, ¿para qué la vamos a usar? ¿En qué contexto voy a usar esta plataforma? Voy a pensar, bueno, esta plataforma tiene un enfoque principal en poder tener transmisiones de video de alta calidad, ¿sí?, y funciona muy bien la alta calidad, el streaming, ¿sí?, pero mis usuarios tienen una conectividad muy baja. Entonces, estoy decidiendo por una plataforma orientada hacia algo a lo cual los usuarios finales de mi servicio, de mi oferta, no van a poder acceder. ¿Qué política de datos tiene una plataforma? Cuando las plataformas yo la instalo en los servidores propios y es el equipo propio de la universidad que maneja esos servidores, yo sé que los datos están resguardados en casa, ¿sí? Y cuando hablamos de los datos, estamos hablando de los datos de todos los estudiantes, de sus producciones, de sus diálogos, de sus comentarios, de las devoluciones que le hacen los profesores. O sea, hay datos muy sensibles en una plataforma educativa de una universidad. Yo lo puedo tener in-house, en la propia institución, pero lo puedo delegar en una empresa. ¿Qué política de datos tiene esa empresa? ¿Qué sucede con los datos? Yo ya no los estoy viendo, no estoy viendo qué está haciendo esa empresa con esos datos y cómo los está cuidando, respaldando, guardando. Bien, la decisión interno, externo, otra vez in-house o tercerizo. ¿Qué sucede con la plataforma educativa y la interacción con otros sistemas que tiene la propia universidad? En general, las universidades tienen un sistema administrativo de gestión de los alumnos. ¿Cómo dialoga esta plataforma educativa que yo quiero poner con ese sistema? ¿Funciona bien? ¿No funciona bien? ¿Son dos sistemas diferentes? ¿Hay que estar copiando y pegando información porque los dos sistemas no se comunican bien y no funcionan? Por supuesto que también miro las características pedagógicas. Es una variable que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, yo he visto plataformas pedagógicas educativas que consideraban, por ejemplo, los foros vinculados exclusivamente a una clase. Y si yo quería mantener un diálogo durante muchas clases, no podía, porque el foro era algo que se empezaba y terminaba con la clase. Yo pasaba de clase, todo lo que había dicho en el foro de la clase anterior se perdía porque quedaba con la clase. Entonces hay ciertas características pedagógicas que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa en la plataforma. Pero en el todo hay muchísimas decisiones de la plataforma que no son tecnológicas, que no son pedagógicas, que son políticas, que son económicas, que incluyen un amplio margen de interacción entre los diferentes actores de la institución. Entonces, los LMS que tienen en especial y específicamente, que los reconoce, es que están organizados a partir de la idea de tradicional de enseñanza. Ahí partimos. Es el punto de arranque, es bueno, pensar, una LMS tiene una clase, tiene un aula, ¿sí? Y eso es la puerta de acceso que nos facilita entrar, porque si los LMS tuvieran opciones diferentes de entrada, bueno, entra aquí al aula multimodal donde tú puedes decidir cuáles son las formas de interacción entre los alumnos, la mayoría de la gente se perdería. Necesitamos, en principio, entrar a un lugar conocido, que reconozcamos ciertas cosas, y a partir de eso ir cambiándolas. Entonces, una de las ventajas, y yo creo que fue una de las ventajas de Moodle, que terminó imponiéndose, es que rápidamente se armaba una estructura que era bastante similar a los espacios presenciales. Entonces,
Tiene un aula, tiene profesor, tiene alumnos. Tenía elementos reconocibles con los cuales los que iniciaban no era tan difícil el pasarse a pensar una propuesta virtual. Por supuesto, bueno, esta facilidad o esta simetría que tiene con los espacios físicos, digamos, es también un arma de doble filo, porque me limita en las posibilidades de pensar acciones más innovadoras, o tener espacios más innovadores. Y otra vez aquí estamos en el equilibrio, ¿sí?, entre la tensión entre lo conocido y accesible para todos y la posibilidad de innovar. Bueno, entonces, cuando pensamos en los LMS, en el software, las plataformas educativas, tenemos estos dos modelos aquí representados muy gráficamente, que ustedes pueden pensar cuál es el que a mí más me gusta o cuál creo que es conveniente. Tenemos los software propietarios, tenemos los software de código abierto. Propietarios son aquellos que compramos, que son como servicio o como software que instalamos, pero no tenemos acceso al código, no sabemos cómo funciona, es una caja negra. Los de código abierto están basados en el trabajo de las comunidades, puedo manipularlo, puedo abrirlo, puedo saber cómo funciona, puedo modificarlo. La historia, si ponemos a ver un poquito la historia de los software educativos, las plataformas educativas, se originan antes del año 2000, el año 96, 97, la época de las .com, cuando aprender por internet era una opción revolucionaria que iba, una opción revolucionaria, como todo lo que iba a ser por internet. Entonces, tenemos, ahora vamos a ver la historia, pero fíjense, tenemos dentro de las privadas o de las propietarias, lo que hoy se llama Blackboard, y tenemos otras empresas que tuvieron orígenes en esos años. El mercado hoy tiene una predominancia sobre las opciones de código abierto. Moodle, que empezó en el año 2002, pero que no empezó a ser más dominante hasta unos años después. De todas formas, este gráfico es sobre la situación en Norteamérica, en donde Moodle tiene menos influencia. Si se pudiera encontrar el mapa mundial, van a ver que Moodle ocupa mucho más espacio. Es una de las plataformas dominantes. Dentro del código abierto existe Sakai, que es una plataforma muy, digamos, con una cuota de mercado muy chiquitita, pero que se mantiene y existe y está viva y la pueden usar y vamos a ver. Y ahí aparece Canvas como de código abierto. Para mí no es de código abierto, Canvas es una opción gratuita, pero en la nube, con lo cual no tenemos la posibilidad de modificar el código. Ellos lo promocionaban como de código abierto, pero acabo de entrar a la página y esa opción, cuando se habla de código abierto, todo el mundo sabe que es como decir, somos buenos, somos santos, te mostramos nuestro interior, te mostramos nuestras tripas, poder modificar nuestro software. O sea, el decir somos código abierto tiene áurea, ¿sí?, de bondad. Por eso usé yo esa representación angelical. Sin embargo, Canvas para mí no lo es, y si entran ahora a la página van a ver que ni siquiera lo dice. Pero quiero contarles la historia de Blackboard, ¿sí? Porque acá hay algo, en esta historia, en este gráfico, hay algo muy interesante que sucedió con Blackboard, que Blackboard patentó, digamos, intentó patentar como invento propio la educación, el e-learning y la educación en línea. Entonces, fíjense, Blackboard empieza como dos empresas, dos startups vinculados a universidades en el año 97. Blackboard venía de la Universidad de Washington, se fusiona en el 98 con algo que viene de la Universidad de Cornell. Por otro lado venía WebCT, otro software, ¿sí? En el 2004 las acciones de Blackboard se vuelven públicas, o sea, se convierte en una empresa pública, que cotiza en bolsa, y en el 2006 obtienen la patente de esto, de
la educación basada en Internet y sus métodos. Tiene patentes. O sea, ¿qué significa que tiene una patente? Significa que la Oficina de Patentes le reconoce que ellos son los inventores de la educación por Internet. Con esta patente, ¿sí? Y creyéndose los dueños de la educación por Internet, se fusionan con WebCT, y recuerdan el gráfico anterior, vimos ahí, empieza a ser estamos hablando del año 2006, por aquí, una cuota de mercado enorme, es donde está más ancho y ocupa casi todo, es Blackboard. Ahí, claro, que una empresa, ¿sí? ¿Cómo va a competir con otra que dice ser la dueña de Internet y tiene las patentes? Entonces se fusiona, empiezan a ser cada vez como más dominantes en el mercado. ¿Qué hacen estos buenos muchachos de Blackboard? Ahí en el 2006, entonces dices, bueno, discúlpenme, nosotros somos los inventores de la educación por Internet. Así que todas estas empresas que venden cursos y diseñan cursos por Internet, nos tienen que pagar a nosotros, porque nosotros somos los dueños de la educación por Internet, y le inician juicio a esa empresa, a D2L. ¿Dónde le inician juicio, además? En un condado rural de Texas. Pero la posibilidad de que en un juzgado rural de Texas en el año 2006 tengan la posibilidad de entender qué significaba la educación en línea, era como en ese momento todavía un poquito más remota. Esto causó, imagínense, el revuelo que causó esta patente. O sea, toda la comunidad de open source, o sea, de código abierto, no solo de software educativo, sino toda la comunidad de código abierto, puso el grito en el cielo y se armó un revuelo, se armó una asociación, se puso una contrademanda y se pidió la anulación de esas patentes. En ese momento, digamos, cuando se armó el revuelo, entonces Blackboard dice, bueno, yo me comprometo, ¿sí? Que nunca le voy a hacer juicios a la comunidad de código abierto. Es decir, ellos se quedaron con las patentes, pero dijeron, con ustedes vamos a ser bonitos y no les vamos a hacer juicio. Por un lado, el juicio siguió en Texas y el juzgado de Texas encontró que, casualidad, D2L era culpable de infringir las patentes de Blackboard. Se tenía que pagarle por haber pensado en hacer foros en una propuesta de educación en línea. Tenía que pagarle por haber hecho una propuesta de educación en línea. Por suerte, ¿sí? Ahí, como yo les comenté, que se había hecho la alianza para desactivar esto, lograron que en el 2008 la Oficina de Patentes de Estados Unidos se despertara, se avivaran y se dieran cuenta que lo que habían hecho era una vergüenza y le quitan las patentes a Blackboard. Y cuando después, sin las patentes, digamos, se desactiva, se declara nulo este juicio que le había hecho Blackboard a D2L por el uso de los elementos de ecuación en línea. Pero, o sea, la historia es verídica. O sea, una empresa trató de registrar la idea de la educación en línea y cobrar, y querer ser dueña de esto y cobrarles a todos los demás por el uso de la educación en línea. Bueno, entonces, más allá de Moodle, que es el software más reconocido de código abierto como plataforma educativa, ¿hay otras opciones? Sí, hay otras opciones. ILIAS, producto de las universidades suizas y alemanas, funciona. Sakai, que es en donde participan varias universidades de Europa y de Estados Unidos. ATutor ya no está activa, lo mismo que Claro Online, están como quedadas, por ahí ya no se actualizan, o sea, esas comunidades de desarrollo de software se han marchitado, pero sí quedan OLAT, ILIAS y Moodle, que son opciones. Vale la pena que, si les interesa, prueben y lleguen a las páginas de ILIAS y de Sakai y de OLAT para ver de qué se trata, para ver qué ofrecen, para ver qué hay de diferente con unas y con otras. Cuando uno elige, cuando hablamos de los costos, bueno, ¿quién entiende de la plataforma? Entonces,
hay una plataforma que nos parece que tiene mejores ventajas, pero nadie la conoce, entonces tengo que formar a gente, y bueno, hay que sopesar esas cosas, quién le va a dar soporte, quién la va a desarrollar, todo esto forma parte del combo. ¿Qué pasó durante la pandemia? Cuando de todas las plataformas educativas que están pensadas sobre la situación asincrónica, de pronto no sirven, ¿sí?, para pensar en la educación remota, que tenía que ver con esto, con dar una respuesta fácil y rápida al cierre de las escuelas. La mayoría de las propuestas empezó a basarse en situaciones sincrónicas, para lo cual las plataformas educativas conocidas no tenían, no era su foco principal. Entonces, bueno, la elección que todos conocemos, que fue la que más se utilizó, fue Zoom, y fue ahí el salto del Zoom, entonces fue la zoomificación del año 2020, y rápidamente fue también, digamos, después de Zoom y su salto increíble en cuanto a la cantidad de usuarios, Google hace fácil el acceso al Google Meet, y que de a poco va comiéndole el mercado a Zoom. Y se fijan en el gráfico, ¿no? El crecimiento de Zoom, ¿sí?, es como que casi que duplica de un año a otro, del 20 al 21, pero Google Meet, ¿sí?, de la nada, hace 20 veces más, del 1%, 1.6, pasa a tener el 21.8% del mercado. Y lo demás, creo que Teams no es muy utilizado, las opciones en educación no se usa Teams, y Skype para mí es la representación de que los ñoquis existen en las empresas privadas. O sea, Skype, que había sido comprado por Microsoft años atrás, se quedó. Dejó de innovar, dejó de desarrollar, de pensar productos, y cuando llegó la pandemia, o sea, nadie usó Skype, digamos, prácticamente se marchitó, se autodestruyó y se cayó del mapa. Y de hecho, Microsoft, dueña de Skype, ahora trata de vehiculizar Teams y que se conozca Teams, y Skype, digamos, desapareciendo. Bien, este es el mapa de las plataformas, de lo que tenemos que entender cuando uno piensa en la decisión de poner o no una plataforma, y cuáles son las consecuencias, las no consecuencias, todo lo que se materializa cuando uno decide tomar una plataforma. Bueno, parece interesante que puedan explorar otras plataformas, que vean plataformas, que exploren. Si ya conocen Moodle, vean las otras, dense una vueltita. Nos encontraremos para la última clase, donde vamos a echarle un vistazo a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a la evaluación con tecnologías. Bueno, hay una serie de temas muy interesantes, así que sea esta una buena semana de trabajo, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.